Paz de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a continuar en esta segunda parte acerca del tema la diestra de Dios, ya que es muy importante que nosotros podamos entender el punto bíblico acerca de la diestra de Dios, ya que como decía, para muchos ha sido una interpretación de ver a una primera persona de la Trinidad y a la segunda persona de la Trinidad, la primera persona en un trono y la segunda persona, el Hijo, colocado al lado derecho del Padre. Sin embargo, hemos estado viendo que esta forma que dice la Biblia, que Jesucristo está a la diestra de Dios, no se refiere en sentido literal, ya que Dios como espíritu no tiene un cuerpo, no tiene figura, Él es omnipresente y no pudiéramos colocarnos o no pudiéramos colocar a Jesús al lado derecho de Dios, ya que con eso estaríamos limitando a Dios a un espacio, a un centro, y Dios no lo podemos colocar en un centro, no lo podemos, hablando literalmente, en un espacio literal, no lo pudiéramos colocar en un centro y colocar a un lado a Jesús y colocar al lado izquierdo a otros seres vivientes, por decirlo así. Entonces es imposible que Dios, siendo omnipresente, pueda tener un lado derecho. Sin embargo, hemos visto por la escritura cómo la Biblia habla en forma figurada, en forma simbólica como la diestra, en el sentido del poder de Dios. Y vemos que esa diestra del poder de Dios es usada para salvar, como lo hemos visto en algunas escrituras. Vamos a ver un texto que quedé pendiente de leerlo, como dice en la versión 60, ahí en Salmo 17, versículo 7, dice, la versión antigua dice así: muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra tu diestra. La versión 60, que la tengo aquí en mi celular, dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Sería ilógico pensar que los que se refugian pudieran encontrar solamente del lado derecho de Dios, si fuera literal, la protección y la salvación. Y diríamos, ¿y por qué no del lado izquierdo? ¿Qué acaso del lado izquierdo no tiene poder Dios? Sin embargo, entendemos que no es un sentido literal, sino es un sentido figurado. Y dice entonces el texto, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Voy a dar también lectura aquí en el Salmo 16, otra escritura que consideramos importante, Salmo 16, versículo 8. Dice en el nombre del Señor Jesús, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí, volviendo al punto, si se tratara de un lado derecho o diestra en el sentido literal, ¿cómo es posible que el salmista dijera, al Señor he puesto a mi lado derecho? Estaría limitando con eso a Dios para ponerlo a su lado derecho, si fuera una posición literal. ¿Y que acaso no estaría del lado izquierdo y arriba y abajo y por los lados? Por supuesto que sí. Por eso en el Salmo 139 que ya vimos, David expresa en los primeros versículos, voy a leerlo y enseguida volvemos al Salmo 16, Salmo 139, versículo 1 al 5, dice, oh Señor,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Y note usted lo que dice el versículo 5. Detrás y delante me guarneciste y sobre mí, por encima, sobre mí pusiste tu mano. Entonces sería ilógico, volviendo al Salmo 16, colocar a Dios solamente del lado derecho, cuando Él en realidad está delante, detrás, por un lado y encima, sobre nosotros. Sin embargo, vuelvo a repetir, no se refiere en forma literal, sino se refiere en forma figurada. Lo que el salmista dice aquí: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es una forma figurada entonces de quien tiene a Dios por su poder o por su diestra. Ahí mismo leemos en este Salmo 16, versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay en tu rostro. La versión 60 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites o delicias en tu diestra para siempre. Repito, si se tratara literalmente de una posición al lado derecho, entonces sería ilógico pensar que solamente fuera a su lado derecho y que al lado izquierdo no habría delicias, al lado izquierdo no habría deleites. Por supuesto que no se refiere entonces a la posición del lado derecho en forma literal, sino que se refiere en forma simbólica, hablando de su poder. Su poder, que lo hemos visto en la palabra de Dios, poder como diestra, más bien como poder. Vimos una escritura, voy a repasarla con ustedes, en el Éxodo capítulo 15, una escritura que es describe claramente qué es la diestra de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 6, dice en el nombre del Señor Jesús: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. La versión 60 dice en esta escritura: tu diestra ha sido magnificada con poder. Tu diestra ha sido magnificada con poder, hablando de la diestra como poder. El versículo 12 también lo leímos, lo volvemos a repasar. Dice: extendiste tu diestra, es decir, extendiste tu poder, la tierra los tragó. Bien, ahí está el sentido simbólico de la diestra del Señor. La otra parte que vimos acerca de la diestra de Dios, ese poder de Dios lo usa el Señor para salvar. Repasamos lo que dice el Salmo 20. Salmo 20, versículo 5 y 6, dicen el nombre del Señor Jesús: nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que el Señor guarda a su ungido, oirálo desde los cielos de su santidad, con la fuerza de la salvación de su diestra. Ahí está la fuerza de salvación de su diestra. La versión 60 dice: la potencia salvadora de su diestra. Es decir, que esa diestra, que significa poder, significa potencia. ¿Para qué es esa potencia? Es una potencia salvadora. Es un poder para salvar. Por eso es que en el Evangelio de Mateo, vamos al Nuevo Testamento, vemos el simbolismo de Jesús sentado a la diestra de Dios. Mateo 26, vamos ahí al Nuevo Testamento, donde estaremos viendo
varias escrituras donde aparece Jesús en este simbolismo a la diestra de Dios. Mateo 26, versículo 63. Voy a leer desde el 59 para poder tener idea del contexto. Dice en el nombre del Señor Jesús: y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantóse el pontífice y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre. Recuerde que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Has de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios. Ahí está, la diestra, la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Sentado a la diestra, es decir, no en forma literal, no colocado en una posición del lado derecho, sino como el poder de Dios. El poder de Dios que en este caso se manifestó en Jesús para salvar, la potencia salvadora, como lo leímos en el Salmo 26. Vemos este pasaje también desde la perspectiva de Lucas capítulo 22, en el nombre del Señor Jesús, versículo 66. Dice la palabra de Dios, 66. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. El Hijo del Hombre a la diestra, que es la potencia de Dios. Ahí lo está diciendo, a la diestra de la potencia de Dios. No un lado derecho, sino la potencia de Dios. Cristo entonces es la potencia de Dios, como dice ahí, primera a los Corintios capítulo 1, donde Pablo se puede decir que descifra esto de la siguiente manera. Primera a los Corintios capítulo 1. Vamos a leer ahí desde el versículo 18. En el nombre del Señor Jesús dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? No dice la palabra cruz, sino la palabra de la cruz es potencia de Dios. Ahora sigue diciendo el versículo 19: porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, está hablando de la salvación, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura.
Empero, note usted lo que dice el versículo 24, empero a los llamados así judíos como a griegos, Cristo, ¿qué es? Potencia de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la potencia de Dios. Cristo es el poder de Dios, no una segunda persona, mucho menos un segundo Dios. Cristo es la potencia de Dios. Y como potencia es llamada la diestra de Dios, ya que hemos visto que la diestra significa poder, significa potencia. Cristo entonces es la diestra de Dios. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 28, vamos a Mateo capítulo 28, en el nombre del Señor Jesús, dice ahí el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda potencia. Cuando dice toda potencia me es dada, bueno, aquí hay quienes insisten en seguir viendo dos o tres, pues dicen y cuestionan, bueno, ¿quién se la dio? Bueno, es que ciertamente Jesús es la manifestación de Dios, es la manifestación visible de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces a esa manifestación visible el Señor Dios le ha dado toda la potencia, le ha dado toda la potestad. Por eso es que el Señor Jesús ahí está diciendo, toda potestad me es dada. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, la Biblia dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad o toda la plenitud de Dios corporalmente. Vamos a leerlo ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice en el nombre del Señor Jesús, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él, hablando de Cristo, en él habita toda la plenitud de la divinidad. Toda la divinidad significa Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios corporalmente, en ese cuerpo, en esa manifestación visible, habita toda la plenitud de Dios en ese cuerpo o corporalmente. Y dice el versículo 10, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso es que el Señor dijo entonces en Mateo 28, 18, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y si Jesucristo, imagínense, si no fuera Dios, entonces le sería otorgado un poder más que a Dios, en el supuesto de que fueran dos distintos, pero no, en ninguna manera son dos distintos, sino es Dios en esa manifestación de ese cuerpo, de esa forma visible de Dios en Cristo, en el cual habita toda la plenitud de Dios corporalmente o en ese cuerpo. Efesios capítulo 1, vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 1, hablando de la potencia de Dios, de Jesucristo. Efesios 1, versículo 19. Dice en el nombre del Señor Jesús, ¿y cuál es aquella supereminente grandeza de su poder? Está hablando de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo. ¿Qué obró en Cristo? Ese poder, esa potencia, y resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra
en los cielos. Ahí está, no en el sentido literal, posicionándolo al lado derecho, no, sino colocándole como el poder de Dios, donde habita toda la plenitud de Dios corporalmente, en esa manifestación de Cristo Jesús, y colocándole a su diestra en los cielos como el poder de Dios, como la potencia de Dios. Y lo aclara el versículo 21, pues dice sobre todo principado, es decir, el hecho de que esté a la diestra en los cielos. Note usted que dice a la diestra en los cielos, no a la diestra del Dios Padre o a la diestra de la primera persona de la Trinidad, no, sino a la diestra en los cielos como el poder, simbolizando el poder de Dios. Y aclara el versículo 21, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, sobre todo principado y sobre toda potestad y potencia está el Señor como la diestra de Dios, como la diestra en los cielos. Primera carta más bien de Pedro, vamos a la primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. En el nombre del Señor Jesús, vamos ahí al versículo 21 y 22. En el nombre del Señor Jesús dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Note usted, N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios. Otra vez el sentido simbólico del poder de Dios, el cual está a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? El cual es el poder de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Él es sobre toda potencia y principado. Él es la diestra de Dios o el poder de Dios, no una segunda persona, no un segundo Dios, sino el mismo poder de Dios. Seguimos considerando lo que la Biblia dice. Vamos a ver algo más acerca de cómo el brazo del Señor, la diestra de Dios, se enseñorea con potencia. Isaías capítulo 40, vamos al libro del profeta Isaías. Isaías 40, versículo 10, dice en el nombre del Señor Jesús, he aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza. Déjeme ver si la versión 60, ¿cómo dice? Bueno, he aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. La versión 60 dice, y su brazo señoreará, es decir, estará como Señor, teniendo todo el señorío. Vuelvo a leer el 10, he aquí que el Señor Dios vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará, he aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Su brazo, hablando de su diestra, se enseñoreará, dominará, también quiere decir eso, dominará como potencia, como el poder de Dios. Y dice el Salmo 21, vamos al Salmo 21, en el nombre del Señor Jesús. Salmo 21, leemos ahí la palabra de Dios, dice en el versículo 7 y 8, por cuanto el rey confía en el Señor y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen.
No es una supermano poderosa o gigante que va a alcanzar a los que le aborrecen. No, no se refiere en ese sentido literal, sino se refiere en el sentido figurado, en el sentido simbólico de su poder. Tu poder alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su furor y fuego los consumirá. ¿Qué hará eso? Tu diestra, la diestra del Señor, el poder de Dios que es nuestro Señor Jesucristo, alcanzará a los que le aborrecen. Y entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 2. Salmo 2 dice en el versículo, leemos ahí en el versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Entonces ahí se cumple lo que dice el Salmo 21, 8, 7 y 8. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. No se refiere a una mano derecha literalmente, no, sino tu poder los alcanzará. Vemos también la palabra de Dios ahí en el Salmo 18. Salmo 18. Seguimos considerando este hermoso simbolismo de la diestra de Dios. 18 de los Salmos, versículo 32 al 35. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino, quien pone mis pies como pies de sierva e hízome estar sobre mis alturas, quien enseña mis manos para la batalla y será quebrado con mis brazos el arco de acero. Dísteme asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó. Es decir, tu diestra, tu poder me sustentó y tu benignidad me ha acrecentado. Ahí está, tu diestra me sustentó, hablando en forma simbólica del poder de Dios que es el que nos sustenta. Gloria a Dios. Si continuamos viendo ahí en el Salmo 63, Salmo 63. Gloria a Dios, Salmo 63, versículo 7 y 8. Dice en el nombre de Jesucristo, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Obviamente que no es una mano derecha literalmente o una mano gigantesca la que nos sostiene, no, sino que es el poder de Dios quien nos sostiene. Bendito su nombre. Salmo 139. Bueno, vimos ya el Salmo 139, me anticipé a leerlos con ustedes en el estudio, en el estudio pasado, donde dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me sostendrá tu diestra. Tome nota de él, fue el Salmo 139, 10, como la diestra del Señor no es literal, no es una mano físicamente, sino que es su poder quien nos sostiene. Cuando dice el Salmo 139, 10, tu mano me guiará y me asirá, me guiará tu mano y me asirá. Asirá quiere decir me sostendrá tu diestra. En este caso me sostendrá tu poder. Vamos a Isaías 41.
Isaías 41. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Isaías 41, versículo 10, un texto muy conocido que algunos de nosotros hemos memorizado, y dice la palabra de Dios así: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cómo? Con la diestra de mi justicia, es decir, con el poder de mi justicia. Es en sentido figurado, el sentido simbólico, la diestra de su justicia. Bien, vemos también, volviendo, bueno, antes de irnos de ahí, vamos a los salmos, ¿sí? Salmo 48. Después volvemos a Isaías, pero vamos al Salmo 48, porque ahí está la referencia. Versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Sí, no quiere decir que una mano gigantesca esté llena de la justicia de Dios, no, sino que se refiere otra vez en forma simbólica de justicia está lleno tu poder. La diestra de Dios está llena de justicia, y que se va a manifestar esa diestra de Dios, esa diestra llena de justicia, como dice ahora sí Isaías 11. Isaías 11, versículo, voy a leer desde el versículo 1 para ver de quién está hablando. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Por cierto, allá Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. Bueno, pues aquí habla de 7, que no se refiere a 7 personalidades, sino a 7 atributos de Dios. Si gusta los contamos. Es el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. Versículo 3 dice: y haréle entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará ¿cómo? Con justicia. Ahí está, su diestra está llena de justicia. Como leímos en el Salmo 48:10, de justicia está llena tu diestra. Y ahí está cómo se va a manifestar. Versículo 4, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Cuál es el espíritu de sus labios? Pues su palabra. Él simplemente habla y se cumple. Él mandó y existió, él dijo y fue hecho. Y así será también de esta manera. Con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Bien, entonces vemos aquí la diestra de Dios, que no es un lugar, una posición en el lado derecho de Dios, porque Dios como espíritu no lo podemos situar en un lugar para decir que tenga lado izquierdo, lado derecho. No, Él es omnipresente. Él lo llena todo y no tiene derecha ni izquierda. Sin embargo, la manifestación de Dios, que es Jesucristo, sí puede tener derecha y izquierda, como se le dijo a los hijos de Zebedeo cuando su madre se acercó pidiéndole algo: manda que estos 2 hijos míos se sienten en uno a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. Y el Señor le contestó:
el darlo. Pueden ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda en mi reino no es mío darlo, sino para aquellos para quien está aparejado de mi Padre. Bien, entonces Jesucristo como manifestación puede tener lado derecho y lado izquierdo. Sin embargo, Dios como espíritu no tiene lado derecho ni lado izquierdo. Entonces, cuando la Biblia habla de que Jesús está a la diestra de Dios o a la diestra en la majestad de los cielos, no se refiere a una posición, a un lugar, sino se refiere a que Él es la potencia de Dios, la potencia que Dios usa y ha usado para salvarnos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Además, si alguien se imagina, como en los tiempos antiguos, al Dios Padre como un rey con una corona y al Dios Hijo a un lado como un príncipe, también con una corona, pero al fin como el Hijo y como príncipe, bueno, quiero decirles que la Biblia pone no solamente a Dios en el Antiguo Testamento como rey, sino también pone a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede haber dos reyes, sino que es un solo rey. Vamos a ver lo que dice el Salmo 24, que es un salmo profético. Vamos a ver un poco de esto porque está relacionado para que no nos vayamos con esa idea errónea de situar a un Dios Padre como el rey, el monarca principal, y a un Dios Hijo como un príncipe a un lado. Bien, vamos entonces al Salmo 24. Salmo 24, donde aparece en forma profética la presentación de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Dice el versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunta. El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces ese Rey de Gloria que proféticamente había de entrar es nuestro Señor Jesucristo, no un príncipe o un segundo rey al lado derecho, sino también el Rey sobre todos los reyes y sobre todo reinado. Vamos a ver nuevamente la profecía que se cumplió en el Evangelio según Juan, capítulo 12, de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, y ahí es aclamado como el Rey. Y en la profecía de Zacarías 9:9 dice, le llama Salvador y le llama Rey. Vamos entonces a Juan capítulo 12. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 12. El siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de ¿qué? El Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. Está citando lo que dice Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero,
Empero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas. El rey que habría de entrar, ahí está la entrada triunfal del Señor Jesucristo como el rey. Además, leemos ahí la declaración de un hombre llamado Natanael. Bueno, vamos a ver ahí a Juan, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 1, versículo 45, dice en el nombre del Señor Jesús. Felipe halló a Natanael y dice, le hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesús es reconocido como el Rey de Israel. Primera Timoteo capítulo 1. Vamos a la carta, primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibido de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando de Cristo Jesús. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Pablo entendiese que fueran dos personas distintas, ¿cómo es que está hablando de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y a él como primero de los pecadores? Y entonces dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria. ¿Por qué a Dios la gloria al salvarnos? Porque Jesucristo es el Dios de la gloria. Jesucristo es el Rey de los siglos. Vamos a ver lo que dice Primera Timoteo ahí mismo, pero en el capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice ahí la palabra de Dios, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién viene hablando? Del Señor Jesucristo, llamándole Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores. ¿Y qué más? Y el Rey de los reyes. El Cordero es el Señor de los señores, no hay otro Señor arriba de él, él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, no hay otro rey por encima de él. ¿Por qué? Porque él es Dios y él es el Rey de los reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Bendito sea nuestro Rey Jesucristo. Vamos ahí a Apocalipsis 19.
Apocalipsis 19, leemos el versículo. Vamos a leer desde el versículo 11, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, ¿cómo? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Según Juan capítulo 1, versículo 1. Jesucristo. En el principio era el Verbo, era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es lo mismo que verbo. Versículo 14, hablando del Verbo de Dios, dice: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda. Otro simbolismo. ¿Cuál es la espada aguda? La palabra de Dios. Sale de su boca una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes. No está colocado a un lado derecho, literalmente, de una primera persona o del Dios Padre, siendo él un semirrey o siendo él una segunda persona. No, él es el Rey de Reyes y él es el que está sentado en el trono. Ningún otro más que él, como dice Apocalipsis 4. Repasamos esa escritura de Apocalipsis 4, que dice ahí la palabra de Dios, versículo 1. Después de esas cosas miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y luego yo fui en espíritu, aquí un trono que estaba puesto en el cielo. ¿Cuántos tronos? Uno solamente, y sobre el trono estaba uno sentado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Rey que hará cumplir la escritura que dice en Isaías 32. Vamos a Isaías 32. Gloria a Dios. Isaías 32, versículo 1. He aquí que en justicia reinará un rey. Habla en forma profética de nuestro Señor Jesucristo, y príncipes, refiriéndose a su iglesia, a los que reinaremos juntamente con él. Príncipes presidirán en juicio. Ahí sí hay príncipes, pero somos la iglesia que, según dice la escritura, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con él como príncipes, como dice aquí esta profecía, o como reyes, como dice ya en Apocalipsis 19, Rey de Reyes, pero siendo el principal rey nuestro Señor Jesucristo. Ya que estamos ahí en Isaías, el capítulo 33, versículo vamos a leer el versículo 13. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los cercanos conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién quiere habitar con el fuego consumidor? Yo quiero habitar con el fuego consumidor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí dice: ¿quién habitará? El que camina en justicia, el que habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias,
el que sacude sus manos por no recibir cohecho o soborno, el que tapa su oreja por no oír sangres o cosas sanguinarias, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Versículo 16, el que hace esto, el que camina en justicia, habitará en las alturas, fortaleza de roca, será en su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Y el versículo 17 dice, tus ojos verán al rey en su hermosura. No se puede referir a Dios como espíritu, porque recuerde que Dios en su espíritu omnipresente, a Dios nadie le ha visto en su espíritu, ni nadie le puede ver, pero en su manifestación sí le podremos ver. Esa manifestación que dio a conocer a Dios, como dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente o sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Esa palabra manifestado es Dios se ha dado a conocer en carne. Y cuando Él se ha dado a conocer, entonces es cuando ha sido visto de los ángeles, fue visto también de sus apóstoles, de sus discípulos, pero que por cierto Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Pero cuando aparezca la manifestación gloriosa que dice la carta a Tito 2:13, esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, entonces vamos a verle, vamos a ver su manifestación gloriosa y vamos a ver, como dice aquí, al Rey en su hermosura. Vuelvo a leer el versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Por cierto que para uno será espanto el ver al Señor, pues según dice Apocalipsis, que se esconderán en las peñas y dirán, escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Pero sin embargo, el pueblo de Dios, el que caminó en justicia, el que habló lo recto, el que anduvo en los caminos de Dios, verán al Rey en su hermosura. Note usted, a esa manifestación gloriosa que es Jesucristo, le llama el Rey, pues Él es Dios. La manifestación gloriosa, dice Tito 2:13, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Me brinco o me paso a lo que dice el versículo 22, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro ¿qué? Nuestro Rey, Él mismo nos salvará, no otro, Él mismo nos salvará y es presentado como el Rey, el único Rey de reyes y Señor de señores. Bendito el nombre de Jesucristo, Rey grande sobre todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ahora podemos declarar que el Señor es el Rey. Nuestro Jesucristo es el Rey de reyes. No es que haya un lugar literalmente para sentarse al lado de un monarca, Dios Padre. No, es uno y uno su nombre, para que se cumpla lo que dice Zacarías. Vamos a ver este último texto en Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Y el Señor será rey, el único rey que va a haber, nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, el cual no está a la diestra literalmente o al lado derecho, sino está a la diestra simbólicamente como el poder de Dios. Cristo
potencia de Dios y sabiduría de Dios, como dice donde leímos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Y aquí dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. El mismo Dios, en aquel día el Señor será uno, no hay dos, el Señor será uno y uno su nombre. Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias. Te reconocemos como nuestro Dios, la diestra de Dios, el poder de Dios que vino a salvarnos. Ese poder de Dios, esa potencia salvadora que vino a salvarnos del pecado y de la inmundicia. Por eso eres potencia de Dios, no un segundo Dios, no una segunda persona, sino la potencia de Dios, porque en ti, oh Cristo, habita toda la plenitud de Dios corporalmente. En ese cuerpo, ahora esa manifestación gloriosa, allá habita toda la plenitud de Dios, sin faltar ninguna cosa. Señor, gracias. Gracias porque nos has revelado estas cosas y ahora te reconocemos como nuestro único Rey y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y en aquel día que tú aparezcas por segunda vez, si hemos caminado en justicia y hemos hablado lo recto, si hemos andado en los caminos del Señor, está escrito, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Qué maravilloso será ver a nuestro Rey en su hermosura. Señor, Rey sobre todo y sobre todos los reyes de la tierra y aún de tus príncipes, porque está escrito, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos como nuestro Rey y Señor. Te adoramos como nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios potencia salvadora que se manifestó para salvarnos. El mismo Dios vendrá y nos salvará y en tu primera venida se ha cumplido para salvarnos del pecado y en tu segunda venida se cumplirá también que vendrás como el Rey, como el juez y nos salvarás de este mundo malo. Gracias, mi Dios. Bendice a nuestros amados oyentes, a nuestros amados amigos, a nuestros amados hermanos. Que tu palabra corra y sea glorificada y añade a tu iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de Jesucristo. Amén.